Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Era el cumpleaños número 45 de mi hija Samantha Baker, y yo había llegado temprano a su casa con el pastel que había pedido especialmente en su pastelería favorita. El pastel de chocolate y fresa había costado $200, pero para mi única hija, nada era demasiado caro. Había trabajado turnos dobles como enfermera durante 40 años, ahorrando centavo a centavo, y ahora en mi retiro a los 72 años, todavía quería darle lo mejor. La mañana estaba brillante mientras sostenía con cuidado la caja del pastel en mis manos, mi corazón lleno de anticipación. Siempre me habían encantado los cumpleaños. Eran sagrados en nuestra familia. Una tradición que había mantenido desde que Samantha era pequeña, después de que su padre falleciera cuando ella tenía solo 6 años. Habíamos sido solo nosotras dos contra el mundo durante tanto tiempo. Llamé a la puerta de su hermosa casa suburbana, la misma que yo había financiado completamente como regalo de bodas cuando se casó con David. El depósito inicial de $150,000 había salido de mis ahorros de toda la vida, dinero que había apartado para mi jubilación. Pero verlos comenzar sus vidas en una casa adecuada había parecido que valía cada centavo en ese momento. La puerta se abrió y mi sonrisa se encontró instantáneamente con la mirada de indiferencia molesta de Samantha. «Ah, eres tú», murmuró sin mirarme a los ojos. Mi corazón flaqueó por un momento, pero seguí adelante, extendiendo el pastel con sus delicadas velas ya colocadas. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije cálidamente. «Traje tu pastel favorito de chocolate con fresas, como cuando eras pequeña». Samantha suspiró profundamente como si mi presencia fuera una carga insoportable. Noté sus uñas perfectamente arregladas mientras me hacía un gesto para que entrara sin siquiera agradecer el pastel. «Mamá, tenemos que hablar», dijo secamente. La sala de estar de su casa estaba impecable, muebles modernos que yo había ayudado a seleccionar, obras de arte que le había regalado a lo largo de los años. A través de las grandes ventanas podía ver a los gemelos jugando en el patio trasero. Mis preciosos nietos de 10 años no habían notado mi llegada. «¿Sabes, mamá?», comenzó Samantha con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «He estado pensando mucho sobre mi cumpleaños, sobre los regalos y sobre lo que realmente me haría feliz». Asentí con entusiasmo, todavía sosteniendo el pastel. «Por supuesto, cariño. Dime qué quieres y te lo conseguiré. ¿Un viaje, tal vez? ¿Alguna joya? ¿Quizás ese nuevo auto que mencionaste el mes pasado?» Samantha me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me heló hasta los huesos. Puro desprecio. «Lo único que más desearía como regalo de cumpleaños», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «es que simplemente te mueras». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera arrancado mi corazón del pecho. Sus palabras resonaban en mis oídos como un bucle interminable y terrible. Mi hija, mi única hija, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. «¿Qué?», logré susurrar, sintiendo las lágrimas formándose en mis ojos. «¿Qué acabas de decir?». «Me oíste», continuó con una frialdad que me atravesaba como cuchillos. «Estoy cansada de ti, mamá. Cansada de tus constantes llamadas, tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Mis manos temblaban incontrolablemente. 72 años de vida, 45 años siendo su madre, y nunca, jamás pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Samantha», logré decir entre sollozos, «soy tu madre, te he dado todo, he sacrificado todo por ti». «Exactamente», me interrumpió, levantándose del sofá,
y por eso me estás sofocando. No puedo respirar con tu constante presencia. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales. El pastel de $200 seguía en mis manos, las velas comenzando a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, tal vez una cena familiar, se desvaneció como humo. Pero cariño, intenté una vez más. Solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo. Y ese es exactamente el problema, respondió cruzando los brazos. El hecho de que yo sea todo lo que tienes. Ve a conseguirte una vida propia y déjame en paz. Me levanté del sofá, mis piernas temblando, llevando ese pastel que ahora se sentía como una burla. No podía creer lo que estaba pasando. Se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. No puedo creer que me estés diciendo esto, murmuré, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho? Se rió con sarcasmo. Mamá, todo lo que has hecho ha sido para tu propio beneficio, para sentirte necesitada, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña pequeña. Caminé hacia la puerta, sintiendo como si cada paso me costara años de vida. Al llegar al umbral, me volví una última vez, esperando ver algo de arrepentimiento en sus ojos, algún signo de la dulce niña que alguna vez fue. Pero solo vi impaciencia, impaciencia para que me fuera y finalmente pudiera celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños, Samantha», susurré, y salí de esa casa, cerrando la puerta tras de mí. No sabía en ese momento que sería la última vez que entraría a esa casa como la madre que había sacrificado todo, porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Mi dignidad. Llegué a mi pequeño apartamento con piernas temblorosas y el corazón roto. El pastel de $200 terminó en la basura, las velas derretidas un reflejo de las lágrimas que no dejaban de caer. Me senté en mi viejo sofá, el mismo sofá donde había amamantado a Samantha cuando era bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado lágrimas de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses, desear mi muerte con tanta frialdad? El dolor era físico, como un tornillo alrededor de mi pecho que me dificultaba respirar. Alcancé la foto enmarcada en mi mesa lateral. Samantha en su graduación universitaria, ambas sonriendo con orgullo. Había trabajado en 3 empleos para pagarle esa prestigiosa universidad. $42,000 en matrícula que pagué sin una sola queja. No te preocupes, cariño, le decía cada vez que me llamaba llorando por las presiones de la escuela. Tu educación es lo más importante. Comencé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella durante los últimos 45 años. Cuando tenía 3 años y le dio neumonía, trabajé turnos triples en el hospital para pagar su medicina. Fueron $1,200 en antibióticos que mi seguro no cubría, dinero que obtuve vendiendo las joyas de mi difunta madre, cuando cumplió 16 y quería ir al baile de graduación. Trabajé fines de semana enteros durante 4 meses para comprarle ese vestido rosa que costó $800. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando se lo probó. Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo, me había dicho, abrazándome fuerte. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, pagué cada semestre sin una sola queja. $42,000 en total. Dinero que conseguí pidiendo una segunda hipoteca sobre mi pequeña casa. Cuando se casó con David, organicé y pagué toda la boda.
$35,000 para que pudiera tener la boda de sus sueños. El salón de baile más elegante de la ciudad, las flores más hermosas, el menú que eligió sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa lo tenga todo, le dije mientras firmaba cheque tras cheque. Y luego vino la casa, esa misma casa donde acababa de humillarme. Cuando Samantha y David decidieron que querían comprar su primera propiedad, no dudé ni un segundo. No te preocupes por el depósito inicial, les dije. Yo me encargaré. Fueron $150,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había estado guardando para mi jubilación. Pero no terminó ahí. Cuando llegaron los gemelos hace 5 años, me convertí en la niñera gratuita. Cada vez que Samantha quería salir con David, cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara a los niños, ahí estaba yo, sin cobrar un centavo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida con la que siempre había soñado. Cuando David perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo. $100,000 que saqué de mi pensión. Dinero que significó comer arroz y frijoles durante semanas solo para estirar mis ingresos. Y cuando los gemelos necesitaron frenos, otros $4,000 que cubrí sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije, viendo sus caras angustiadas. Para eso están las abuelas. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio donde guardaba todos los recibos, todas las pruebas de cada centavo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había guardado, no por desconfianza, sino porque me enorgullecía recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Empecé a hacer las cuentas, sumándolo todo con manos temblorosas. Criar a Samantha desde su nacimiento hasta que fue independiente, aproximadamente $200,000. Universidad, $42,000. La boda, $35,000. El depósito inicial de la casa, $150,000. Los pagos de la hipoteca, cuando David estaba desempleado, $16,000,000. Los frenos de los gemelos, $4,000. Los regalos de cumpleaños y Navidad a lo largo de todos esos años, al menos $10,000 más. El total era devastador, más de $460,000, casi $500,000 que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo muriera. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de $600,000. Podría estar viviendo en una casa bonita, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de contar centavos en este pequeño apartamento. Pero no, había elegido invertir en amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien gastado, que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaría y me cuidaría en mi vejez. Qué tonta había sido. Algo cambió dentro de mí mientras estaba sentada allí rodeada de la evidencia física de mis sacrificios de toda la vida. La tristeza no desapareció, probablemente nunca desaparecería por completo, pero algo más comenzó a crecer junto a ella, un sentimiento que no me había permitido experimentar en décadas. Enojo, ira justa y justificada. Tomé el teléfono y marqué el número de Samantha. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas terribles palabras. «¿Qué quieres ahora, mamá?», contestó con fastidio después del 5º timbre. «Samantha, necesito saber si realmente quisiste decir lo que me dijiste hoy», pregunté con voz temblorosa. «Por supuesto que lo dije en serio», respondió sin un ápice de remordimiento. «Mamá, es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión conmigo no es saludable». «¿Obsesión?», repetí, incrédula. «¿Llamas obsesión al amor de una madre?». «Sí, exactamente eso.
Y espero que después de hoy finalmente captes el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Colgué el teléfono sin despedirme. No había malentendido. Mi hija verdaderamente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba resolver. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, recordando cada hermoso momento que habíamos compartido, cada abrazo, cada te amo, mamá, que había salido de sus labios. ¿Todo había sido una mentira? ¿O simplemente había criado a una hija que se había vuelto tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3:00 de la mañana, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, en ira, en indignación, en la clara comprensión de que había sido usada, manipulada y descartada como un pañuelo usado. ¿Mi hija quería que yo muriera? Bueno, tal vez era hora de darle exactamente lo que pedía, pero no de la manera que ella esperaba. Al día siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo más poderoso, determinación. Si mi hija quería que desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la manera que ella esperaba. Me puse mi mejor ropa y salí con un propósito definido. Primera parada, el banco donde tenía una cuenta conjunta con Samantha para los gastos de emergencia de su casa. Esa cuenta que había abierto por si acaso y en la que había depositado $20,000 para cualquier imprevisto que pudiera surgir. «Buenos días, señora Davis», me saludó el gerente, señor Roberts, que me conocía desde hace años. «¿Cómo puedo ayudarla hoy?» Quiero cerrar la cuenta conjunta número 4587291. Dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. ¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de $20,000, advirtió, revisando su pantalla de computadora. Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, respondí, firmando los papeles con mano firme. Ver esos $20,000 devueltos a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era solo el comienzo. Siguiente parada, la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el año pasado, cuando David estaba desempleado, yo había sido cofirmante de su hipoteca. Eso significaba que si no podían pagar, la responsabilidad recaía en mí, pero también significaba que tenía derechos sobre esa propiedad. «Señora Davis», me saludó la oficial de préstamos, señora Phillips. «¿Qué la trae por aquí?» «Quiero revisar el contrato de hipoteca donde aparezco como cofirmante», expliqué. «Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones». Mientras buscaba los documentos, recordé el día que firmé esos papeles. Samantha había llorado de emoción. «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvadora», me había dicho, abrazándome fuerte. David también me había agradecido, prometiendo que nunca tendrían pagos atrasados. «Aquí están los documentos», dijo la señora Phillips, colocando una carpeta gruesa frente a mí. «Como cofirmante, usted es responsable de los pagos si los titulares principales no pueden hacerlos, pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones». «Exactamente», completé, examinando los papeles cuidadosamente. «¿Hay algún problema con los pagos?» «Estoy evaluando la situación», respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. «¿Qué tendría que hacer si decidiera ejercer mis derechos como cofirmante?» «Tendría que demostrar que hay riesgo de incumplimiento o que ya ha habido retrasos significativos. En su caso, veo que cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo que ya es evidencia suficiente de que los titulares principales carecen de estabilidad financiera». «Perfecto.
David había perdido su trabajo nuevamente la semana pasada, información que Samantha me había dado sin pensar en las implicaciones. Ella pensaba que estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que realmente me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de esa oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando. Tercera parada. Mi abogado personal, el señor Daniel Thompson, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Él conocía toda mi situación familiar y había sido testigo de mis sacrificios por Samantha durante décadas. Se me saludó calurosamente. ¿Qué te trae a mi oficina? No es común verte por aquí. Daniel, necesito tu ayuda con algo muy importante, le dije, sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar completamente mi testamento. Sus cejas se elevaron con sorpresa. ¿Ha pasado algo con Samantha? Le conté todo, cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que me había deseado la muerte en su propio cumpleaños. Daniel me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Nancy, dijo finalmente, lamento mucho por lo que estás pasando. Nunca pensé que Samantha fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero he tomado mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejar todo a una organización benéfica. También quiero establecer un fideicomiso para mis nietos, pero Samantha no puede tener acceso a ese dinero hasta que cumplan 25 años. Eso puede hacerse, asintió Daniel tomando notas. También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida. Por supuesto, cualquier cosa con el nombre de Samantha, quiero cambiarlo. Mi hija quiere que muera, pero cuando lo haga, no va a recibir ni un centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales, mi póliza de seguro de vida de $100,000, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones. Todo lo que una vez había sido designado para Samantha, ahora iría a la Fundación Esperanza para Niños, donde había trabajado como voluntaria durante años. Hay algo más, dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Samantha. Como cofirmante de la hipoteca, tengo derechos. Y su esposo acaba de perder su trabajo nuevamente. Los ojos de Daniel se iluminaron con comprensión. Ahora veo hacia dónde vas con todo esto. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Completamente segura. Respondí con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desapareciera. Bueno, voy a desaparecer, pero primero voy a asegurarme de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Cuando salí de la oficina de Daniel, ya estaba oscuro. Caminé por las calles de mi vecindario sintiéndome renovada, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante 45 años había vivido para Samantha. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que quería, pero ya no más. Regresé a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no había hecho en años. Brindar por mí misma era algo completamente nuevo, pero se sentía increíblemente liberador. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado hace meses, pero que nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. Buenas noches, soy Nancy Davis, dije cuando contestaron. Vi su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podrían enviarme información completa? Por supuesto, señora Davis. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Todo, respondí sin dudarlo.
Quiero saber todo sobre cómo una persona de 72 años puede comenzar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto, todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños y se lo iba a conceder de la manera más espectacular posible. Lo que Samantha no sabía era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me impulsaba a seguir con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo letargo donde había vivido solo para complacer a mi hija. Y ahora finalmente estaba viviendo para mí misma. El miércoles por la mañana sonó mi teléfono. Era Samantha. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez ella había reconsiderado, que podría disculparse por las terribles palabras que había dicho. Qué ingenua seguía siendo. Mamá dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente: «Necesito que me hagas un favor». Ni siquiera un hola o cómo estás. Fue directamente al grano, como si yo fuera su asistente personal. «¿Qué necesitas?», pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaría su audacia. «Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes, y David y yo tenemos una cena de trabajo importante. ¿Podrías cuidarlos esa noche?». La ironía era deliciosa. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños ahora me pedía que cuidara a sus hijos, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un recurso disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. «No puedo», respondí simplemente. «¿Qué quieres decir con que no puedes?», preguntó con genuina sorpresa. Evidentemente, no estaba acostumbrada a que le dijera que no. «Tengo otros planes», dije con una sonrisa que ella no podía ver. «¿Qué planes podrías tener?», preguntó con ese tono condescendiente que me dolía profundamente, como si a los 72 años no tuviera derecho a tener una vida propia. «Planes que no son de tu incumbencia», respondí, manteniendo la calma. «Busca otra niñera». «Pero mamá, no puedo conseguir una niñera con tan poca anticipación. Además, nunca me cobras por cuidar a tus propios nietos». Ahí estaba, la manipulación emocional que había usado conmigo durante años. Pero esta vez no funcionaría. «Desde que me dijiste que tu mejor regalo sería que yo muriera», respondí fríamente. «Si quieres que desaparezca de tu vida, estoy empezando ahora». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Samantha soltó una risa sarcástica. «¿En serio? ¿Vas a castigarme como a una mocosa?», dijo. Pensé que después de unos días el drama terminaría. «No es drama, Samantha. Es respeto por tu deseo. Querías que desapareciera, así que eso es lo que haré». «Bien», dijo con fastidio. «Si quieres ser tan infantil, es tu problema. Pero no vengas llorando después cuando estés sola». Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde fui al banco nuevamente, esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría: retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Eran $30,000 que puse en un sobre y guardé en mi caja fuerte personal, el dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Zúrich para el próximo martes con la opción de extender mi estadía indefinidamente. El costo inicial fue de $5,000, dinero que pagué sin pestañear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi vecina, Margaret Wilson,
Una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había desarrollado una amistad durante los últimos 5 años. Nancy, dijo sentándose en mi sala de estar con una taza de café. Te ves diferente estos días. ¿Ha pasado algo? Margaret había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Samantha. Me había visto cancelar planes con ella para correr cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que compraba para llevar a Samantha mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar dinero. Le conté todo, cada doloroso detalle de lo que había sucedido en el cumpleaños de Samantha y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Nancy, murmuró Margaret, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Samantha te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, expliqué, como si yo fuera una molestia en su vida que necesitaba ser eliminada. ¿Y realmente vas a ir a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el boleto, me voy el martes. Margaret tomó mis manos amablemente. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Samantha te hizo es imperdonable. Hay algo más, dije, bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo, cómo quería que Samantha creyera que realmente había muerto, al menos por un tiempo. Margaret sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Margaret con una sonrisa traviesa. Esa niña ingrata finalmente va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí. De hecho, creo que es exactamente lo que Samantha necesita para despertar. Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida. La carta que Samantha encontraría en su mesa y que cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Samantha, comenzaba la carta, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debería haber vivido hace años, en lugar de sacrificarlo todo por ti. Continué escribiendo durante horas, documentando cada centavo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era una carta educativa. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana. Continué escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación de tu seguro de salud que yo pagaba, la notificación de que como cofirmante de tu hipoteca he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de David, y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida, ahora que yo había desaparecido, tal como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras empacaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Samantha. No contesté. Llamó 3 veces más, pero simplemente dejé que el teléfono sonara. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, sábado, David apareció en mi puerta. Parecía exhausto y desesperado. Nancy, dijo con voz suplicante, Samantha me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que dijo estuvo mal, pero por favor no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué? Pregunté, fingiendo inocencia. Dejar de ayudarnos.
Simplemente retirarte de nuestras vidas así. Los niños te necesitan. Te necesitamos. Qué interesante. Cuando Samantha quería deshacerse de mí, yo era una molestia. Pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hacía por ellos, de repente me necesitaban. David, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Nancy, tú sabes cómo es Samantha cuando se enoja. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Porque sonaba bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. David bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame la oportunidad de arreglar esto. Hablaré con Samantha. Le haré entender lo equivocada que está. Es demasiado tarde para eso, respondí, cerrando lentamente la puerta. Dale un beso a mis nietos de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana caminando por los lugares que habían sido importantes en mi vida. El hospital donde había trabajado durante 40 años, el parque donde había llevado a Samantha cuando era niña, la iglesia donde me había casado con su padre. Era mi silenciosa despedida de una vida que había vivido completamente para los demás. El lunes comenzaría una vida que finalmente viviría para mí misma. El domingo por la noche no pude dormir. No por nervios o arrepentimiento, sino por una extraña emoción que no había sentido en décadas. La anticipación de una aventura. A los 72 años, estaba a punto de comenzar la vida con la que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a vivir. A las 5:00 de la mañana del lunes, Margaret llamó a mi puerta como habíamos acordado. Trajo café fresco y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándome un ojo. Más que lista, respondí, llevando mis 2 maletas a la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento? Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Samantha y todos los documentos legales que vas a dejar en su mesa. Lo habíamos planeado todo meticulosamente. Margaret esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Samantha y entregar los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Sería ella quien le daría la noticia a Samantha de que me había ido para siempre. Recuerda, dije mientras llamábamos a un taxi, tienes que actuar muy preocupada. Dile que no contesté el teléfono durante 2 días, que llamaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia, encontraste el apartamento vacío y la carta en la mesa. No te preocupes, Nancy, fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida, me dijo Margaret con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntualmente a las 6:00 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché un último vistazo a mi apartamento. Había vivido allí durante 15 años, pero extrañamente no me sentía nostálgica. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí como si esas 2 palabras marcaran el comienzo de mi nueva existencia. Durante los 40 minutos de viaje al aeropuerto, pensé en todo lo que estaba dejando atrás. Mi trabajo voluntario en el hospital, mis rutinas diarias, la constante preocupación por Samantha y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el constante peso de las exigencias emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Samantha que no contesté. Luego llegó un mensaje de texto. «Mamá, estás siendo ridícula.
Los niños están preguntando por ti. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Era fascinante cómo ahora que no estaba disponible las 24 horas, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo pero tranquilo. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedir favores, dinero o tiempo. Era una embriagadora sensación de libertad que no había experimentado desde antes de convertirme en madre. Durante el viaje de 12 horas, escribí en mi diario todo lo que había sucedido en la última semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado a ese momento. Quería recordar exactamente cómo se sentía liberarme de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija. Llegué a Zúrich el martes por la noche, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un letrero que tenía mi nombre. Era un joven amable llamado Max Hoffman, que hablaba inglés perfecto. Señora Davis, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Suiza, espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí, y por primera vez en semanas, mi sonrisa era completamente auténtica. Max me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el centro de Zúrich, que había alquilado por un mes mientras yo decidía si quería quedarme permanentemente. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un hermoso parque y una vista parcial del lago. Aquí está toda la información sobre la ciudad, dijo Max, entregándome una carpeta gruesa. Lugares para comer, actividades para personas de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También he programado una reunión para usted con un asesor financiero para mañana por la tarde, para ayudarle con el papeleo si decide quedarse permanentemente. Esa noche, dormí mejor que en años. No había teléfono que pudiera sonar, nadie que necesitara algo de mí, sin responsabilidades más allá de cuidar de mí misma. El miércoles por la mañana, me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en un encantador café junto al lago. Compré flores frescas para mi apartamento temporal. Y por primera vez en décadas, gasté dinero en algo completamente innecesario. Un hermoso pañuelo de seda que costó $100. Lo compré simplemente porque me gustaba, sin preocuparme por el precio o si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija. Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Samantha solo en los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca cuando David estaba desempleado, los frenos de los gemelos, los constantes regalos, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando visitaba, habían sido al menos $50,000. Dinero que podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, se lo había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 12 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal. Margaret estaría preparándose para ir al apartamento de Samantha a entregar la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que en unas pocas horas mi teléfono comenzaría a sonar desesperadamente. Samantha finalmente entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Samantha. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente sonó de nuevo. Otra vez, Samantha. Esta vez contesté. «¡Mamá!», gritó, con la voz quebrada. «¿Dónde estás? Margaret vino a casa con una carta tuya. Dijo que has desaparecido. ¿Qué está pasando?» «Hola, Samantha», respondí con calma, disfrutando del lago suizo mientras hablaba. «¿Ya leíste la carta?» «Sí, la leí. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás?»
Estoy exactamente donde necesito estar, respondí, lejos de ti, tal como querías. Pero yo no quería esto, no quería que te fueras realmente. Solo estaba enojada, no lo decía en serio. Ahí estaba, la táctica típica de Samantha, minimizando el daño que había causado, haciéndome sentir culpable por reaccionar ante su crueldad. ¿No lo decías en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera? Pregunté, porque había sonado bastante convincente. Solo estaba frustrada. David perdió su trabajo otra vez. Los niños están dando problemas en la escuela. Estoy tan estresada. No debí desquitarme contigo. Tienes razón. No deberías haberlo hecho. Pero ya está hecho, y las palabras no se pueden retirar. Pero mamá, por favor vuelve. Te necesitamos. Te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta sobre todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podría perder su casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y encontrar una niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?, le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito a ti, finalmente murmuró, pero su voz no sonaba convincente. Samantha, durante 45 años viví para ti, sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesitaba sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferirías que estuviera muerta. Esas palabras rompieron mi corazón de una manera que nunca podré reparar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Lo siento no es suficiente, Samantha. El daño está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez fue lo mejor que pudiste decirme porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he estado viviendo mi vida de manera equivocada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dímelo, suplicó Samantha, con la voz ahogada en lágrimas. Los niños están preguntando por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos. Era fascinante cómo ahora que no estaba disponible, de repente los nietos me extrañaban. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Samantha iba de compras, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero ahora que me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, respondí mirando las montañas suizas en la distancia. Son resilientes. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo lo sabremos? Ahora estaba preocupada por mi bienestar. ¡Qué conveniente! Samantha, en los últimos 5 años he tenido 3 episodios de presión arterial alta que me enviaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora con preocupaciones sobre mi salud. Eso no es cierto, protestó débilmente. Sí lo es. La primera vez que fui hospitalizada, te llamé desde la sala de emergencias. Me dijiste que no podías venir porque tenías una cita en la peluquería. La segunda vez era el cumpleaños de David y estabas celebrando. La tercera vez simplemente no contestaste el teléfono. El silencio al otro lado de la línea confirmó que recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era grave, murmuró. Por supuesto, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti. Pero mis cheques sí lo eran. No se trata del dinero, gritó Samantha. Se trata de ti. Te extraño, mamá.
¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible las 24 horas para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar una respuesta. Inmediatamente sonó de nuevo, pero esta vez lo apagué por completo. Necesitaba paz para disfrutar de mi primera noche de libertad. Esa noche salí a cenar sola a un elegante restaurante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú, salmón con caviar que costaba 80 AES, y bebí una botella entera de vino francés. Hacía años que no me daba ese tipo de lujo, siempre pensando que el dinero podría ser útil para Samantha. Al día siguiente, jueves, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Samantha y David. Los mensajes evolucionaron de súplicas a amenazas. «Por favor, mamá, contesta. Estamos muy preocupados», decía el primero. «Si no contestas, vamos a llamar a la policía», amenazaba el quinto. «Ya llamamos a la policía. Dijeron que no hay nada que puedan hacer porque dejaste una carta explicando tu partida», admitía el décimo. «El banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?», decía el decimoquinto. Era hermoso ver cómo la preocupación por mi bienestar rápidamente se convirtió en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí responder solo un mensaje. «Estoy bien, estoy exactamente donde necesito estar. No me busques». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «No entiendes lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar. El abogado de la hipoteca nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa». Ahí estaba, la verdad. No estaba preocupada porque yo pudiera estar sufriendo o en peligro. Estaba preocupada porque finalmente había entendido las implicaciones financieras de perderme. Respondí: «Ahora entiendes lo que vale tenerme en tu vida. Lástima que te dieras cuenta demasiado tarde». Esa tarde tuve mi reunión con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor, muy profesional, llamado Hans Meyer, quien me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en Suiza. «Con sus ahorros actuales y su pensión estadounidense», explicó, «puede vivir cómodamente aquí por el resto de su vida. Suiza tiene excelentes programas de atención médica para extranjeros jubilados y la calidad de vida es excepcional». Por primera vez en años, hablé abiertamente sobre mis finanzas, sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Samantha. Era liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. «También puede invertir parte de sus ahorros en la economía suiza», continuó Hans. «Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años, podría duplicar sus activos si invierte sabiamente». Duplicar mis activos. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad? Pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. «Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya. Personas mayores que han venido a Suiza buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. No estás sola en esta experiencia». Esa información me reconfortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y descartada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las exigencias tóxicas de sus familias. Sin embargo, a medida que la euforia inicial de mi escape comenzaba a desvanecerse, la realidad comenzó a imponerse. Suiza era hermosa, pero también me resultaba completamente extraña. La barrera del idioma se hizo inmediatamente evidente cuando traté de comprar víveres al día siguiente. La cajera habló rápidamente en alemán, y yo me quedé allí indefensa, sintiéndome avergonzada y fuera de lugar. Una joven amable detrás de mí en la fila tradujo, pero la experiencia me dejó sintiéndome vulnerable. «Quizás debería considerar tomar clases de alemán»,
había sugerido Hans durante nuestra reunión. Le ayudará a integrarse mejor. Me inscribí en una clase de alemán para principiantes en el centro comunitario local, pero lo encontré increíblemente desafiante. A los 72 años, mi mente no absorbía un nuevo idioma tan rápido como alguna vez lo hubiera hecho. Los otros estudiantes, principalmente jóvenes de 20 y 30 años, progresaban mucho más rápido que yo. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Practicaba frente a mi espejo cada mañana, luchando con las duras consonantes. También hubo momentos de intensa soledad. En mi vida anterior, a pesar de todo, tenía una rutina. Sabía dónde ir, con quién hablar. Aquí era una completa extraña. El hermoso apartamento comenzó a sentirse como una jaula dorada a veces, especialmente por las noches cuando no tenía nadie con quien hablar. Y luego estaban los desafíos físicos que no había anticipado. Las calles empinadas de Zúrich eran pintorescas pero difíciles para mis rodillas envejecidas. Una tarde, tuve un momento aterrador cuando sentí dolor en el pecho mientras subía una calle particularmente empinada. Tuve que sentarme en un banco durante casi una hora, preguntándome si estaba teniendo un ataque cardíaco y dándome cuenta de que ni siquiera sabía cómo llamar a los servicios de emergencia en este país. Resultó ser solo ansiedad y exceso de esfuerzo, pero el incidente me sacudió. ¿Qué pasaría si realmente me enfermaba? ¿Quién me ayudaría? Por primera vez cuestioné si había tomado la decisión correcta. El viernes por la mañana, estaba sentada en un café, intentando leer un periódico suizo con la ayuda de una aplicación de traducción en mi teléfono, cuando una mujer mayor se acercó a mi mesa. «Disculpe», dijo en inglés con acento pero claro. No pude evitar notar que estaba luchando con el periódico. «¿Estadounidense?» «Sí», respondí, agradecida de escuchar mi idioma nativo. «¿Es tan obvio?», se rió. Los expatriados jubilados podemos reconocernos a kilómetros de distancia. Soy Ingrid Weber, originalmente de Alemania. ¿Puedo acompañarla? Ingrid tenía 71 años, con cabello plateado peinado en un elegante bob y ojos brillantes e inteligentes. Se había mudado a Suiza hace 2 años después, como ella dijo, de decidir que mi familia había tomado suficiente de mi vida. Durante el café intercambiamos historias. La suya era inquietantemente similar a la mía. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas, confesó Ingrid. Cada vez que necesitaban dinero para vacaciones, autos nuevos o caprichos, llamaban a la querida madre. Pero cuando tenía un cumpleaños o estaba enferma, ¿de repente estaban demasiado ocupados? ¿Qué te hizo finalmente irte?, pregunté. Amenazaron con cortar el acceso a mis nietos cuando me negué a comprarles una casa de vacaciones en España, dijo, sus ojos endureciéndose ante el recuerdo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nuestra relación era puramente transaccional. Así que vendí mi casa en Múnich, me mudé aquí y no les dije a dónde fui. ¿Fue difícil al principio?, pregunté, pensando en mis propias luchas. Los primeros meses fueron terribles, admitió. Lloraba todas las noches. La culpa me consumía. Pensaba que tal vez realmente era egoísta, que una buena madre siempre debería sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué cambió? Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades, o si mis constantes sacrificios me estaban lastimando. Solo les importaba lo que podía darles, dijo Ingrid. Eso no es amor, Nancy, es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con amor filial, las demandas constantes con necesidad genuina. Además, agregó Ingrid con un brillo en los ojos, mejora, mucho mejor. Tengo todo un grupo de amigas ahora,
Nos llamamos el Club Fénix, mujeres que han resurgido de las cenizas de la decepción familiar. Nos reunimos todos los domingos para el brunch. Deberías unirte. Por primera vez desde que llegué a Suiza sentí una conexión genuina. Ingrid entendía exactamente por lo que estaba pasando porque ella misma lo había vivido. Mientras intercambiábamos números de teléfono, mi celular comenzó a sonar. Era Samantha otra vez. Persistente, ¿eh? Observó Ingrid mientras le mostraba la pantalla. Acaba de darse cuenta de que está perdiendo su casa, expliqué. Ah, ahora salen las preocupaciones reales, asintió Ingrid con conocimiento. Deja que suene. Cualquier crisis que esté teniendo ya no es tu emergencia. Silencié el teléfono sintiendo una mezcla de culpa y resolución. Ingrid tenía razón. Necesitaba romper el patrón de estar siempre disponible para resolver los problemas de Samantha. Esa noche decidí revisar mis mensajes. Ahora había más de 60 llamadas perdidas y docenas de mensajes cada vez más desesperados. Pasé por ellos, notando la evolución de la preocupación a la ira y al pánico. Un mensaje llamó mi atención, no de Samantha, sino de David. Nancy, por favor, llámanos. El banco está avanzando con el proceso de ejecución hipotecaria. Samantha está teniendo ataques de ansiedad. Los gemelos siguen preguntando dónde está la abuela. Sé que lo que dijo fue terrible, pero por favor no castigues a toda la familia por ello. Sentí una punzada de culpa por mis nietos. Ellos eran inocentes en todo esto. Siempre había tenido un vínculo especial con ellos, especialmente con la tranquila Emily, a quien le encantaba sentarse conmigo y dibujar durante horas. ¿Realmente pensaban que los había abandonado sin una palabra? Decidí enviar un mensaje solo a David. Los niños pueden escribirme a esta dirección de correo electrónico si quieren. No la compartas con Samantha. Creé una nueva cuenta de correo electrónico específicamente para este propósito. Al día siguiente, luchando con el jet lag y el agotamiento emocional, asistí a mi primera clase de alemán. La profesora, Frau Schmidt, era paciente pero firme. «Wiederholen Sie bitte», seguía diciendo. «Repita, por favor», mientras yo tropezaba con las palabras. Al final de la sesión de 2 horas, me dolía la cabeza y me sentía completamente derrotada. Soy demasiado vieja para esto, pensé. Demasiado vieja para empezar de nuevo. Demasiado vieja para aprender un nuevo idioma. Demasiado vieja para construir una vida desde cero. Mientras salía del centro comunitario, conteniendo las lágrimas de frustración, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de Emily, mi nieta. «Querida abuela, papá me dio tu correo. ¿A dónde te fuiste? Mamá dice que estás enferma y tuviste que irte para mejorar. ¿Volverás pronto? Extraño nuestro tiempo de dibujo. Con amor, Emily». Adjunto había un dibujo digital de lo que parecían ser ella y yo, tomadas de la mano bajo un arco iris. Mi corazón casi se rompió al verlo. Me senté en un banco cercano, de repente abrumada por la duda. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba castigando a niños inocentes por la crueldad de su madre? Pero luego recordé las palabras de Ingrid. Eso no es amor, es explotación. Compuse cuidadosamente una respuesta. Mi queridísima Emily, la abuela no está enferma, pero necesitaba hacer un viaje especial para pensar en algunas cosas importantes. Estoy en un hermoso país llamado Suiza, donde hay montañas aún más altas que las de nuestros libros de cuentos. También extraño nuestro tiempo de dibujo, más de lo que puedes imaginar. Prometo que nos volveremos a ver, aunque no sé exactamente cuándo. Mientras tanto, sigue haciendo tus hermosos dibujos. Tal vez puedas hacer un libro entero para mostrarme algún día. Te quiero mucho, y esto no es tu culpa. A veces los adultos tenemos sentimientos y problemas complicados que son difíciles de explicar. Tu abuela. Adjunté una foto que había tomado de los Alpes suizos,
esperando que pudiera ayudarla a entender que estaba segura y en un lugar hermoso. Mientras presionaba enviar, me di cuenta de que estaba llorando. Esta era la parte más difícil. Saber que mis acciones, por muy justificadas que fueran, estaban causando confusión y dolor a mis nietos. Pero también sabía que volver a la dinámica tóxica con Samantha no sería saludable para ninguno de nosotros a largo plazo. A veces, la sanación requiere distancia, incluso cuando esa distancia duele. El domingo, asistí al brunch del Club Phoenix, al que Ingrid me había invitado. El grupo se reunió en un encantador restaurante con vista al lago de Zurich, y fui inmediatamente recibida por 6 mujeres con edades entre los 60 y los 80 años. Nuestra más nueva Phoenix, me presentó Ingrid, Nancy de América, cuya hija le deseó la muerte como regalo de cumpleaños. Hubo jadeos alrededor de la mesa. Eso es un nuevo nivel, dijo una mujer británica llamada Eleanor. Mi hijo solo me dijo que era una carga cuando le pedí vivir con él después de que mi esposo muriera. Mi nuera cambió las cerraduras mientras yo estaba de vacaciones, añadió María, una mujer española con ojos amables. Dijo que mi constante interferencia estaba arruinando su matrimonio. Una por una compartieron sus historias, dolorosos relatos de ingratitud, manipulación y eventual liberación. Me sorprendió lo similares que eran nuestras experiencias, a pesar de nuestros diferentes orígenes y culturas. La culpa es la parte más difícil, admitió Helga, una ex profesora de Dinamarca. Estamos condicionadas a creer que el amor maternal significa sacrificio sin fin, que nuestras necesidades no importan una vez que tenemos hijos. Y la sociedad lo refuerza, añadió Eleanor. Si nos ponemos a nosotras mismas primero, somos viejas egoístas. Si damos todo a nuestros hijos, somos santas, hasta que no tenemos nada más que dar. Durante 3 horas, hablamos, reímos y a veces lloramos juntas. Estas mujeres entendían por lo que estaba pasando de una manera que nadie más podría. Para cuando nos separamos, con promesas de reunirnos la semana siguiente, me sentía más fuerte de lo que había estado en días. No estaba sola en este viaje. De vuelta en mi apartamento, revisé mi correo electrónico y encontré una respuesta de mi nieto, Alex, el gemelo de Emily. Abuela, mamá está realmente molesta. Llora mucho y sigue diciendo que es todo culpa suya. Papá perdió su trabajo otra vez y están discutiendo todo el tiempo. ¿Vas a volver para ayudarnos como siempre haces? El mensaje tocó mi corazón, pero también reconocí el patrón. Samantha en crisis, esperando que yo corriera a arreglar todo. Había sido nuestra dinámica durante décadas, pero ya no más. Le escribí a Alex, manteniendo mi mensaje amoroso pero firme. Querido Alex, lamento escuchar que las cosas están difíciles en casa. Tu mamá y tu papá son adultos que necesitan resolver sus propios problemas. Te quiero mucho, pero no puedo volver ahora mismo. Esto no significa que no me importe, significa que estoy enseñando a tus padres una lección importante sobre responsabilidad y respeto. A veces las personas necesitan arreglar sus propios errores. Sigue siendo el niño fuerte e inteligente que sé que eres. Siempre estoy aquí si necesitas hablar. Con amor, abuela. El lunes por la mañana trajo un nuevo desafío. Recibí una llamada inesperada de una trabajadora social llamada Sarah Williams desde mi ciudad natal. Davis, soy Sarah Williams de Servicios Familiares. La llamo porque hemos recibido una queja sobre su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Una queja? ¿De qué tipo? Su hija, Samantha Baker, presentó una queja alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella,
Usted desapareció repentinamente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que estaba escuchando. Samantha había llegado al extremo de involucrar a servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señora Williams, respondí con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Estoy viviendo en Suiza por elección propia, en un apartamento cómodo con excelente atención médica y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su posición, señora Davis, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado estadounidense en Suiza? Por supuesto, respondí sin dudarlo. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecta salud mental y que mis decisiones han sido tomadas con completa lucidez. Después de coordinar los detalles para la evaluación, colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Samantha había cruzado una línea sin retorno. No solo me había deseado la muerte, sino que ahora estaba tratando de destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Inmediatamente llamé a mi abogado, Daniel, en mi ciudad natal. Nancy, me saludó con preocupación. Me alegra escuchar tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija. Me lo imagino. Acabo de hablar con servicios sociales. Samantha me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró Daniel. También contrató a otro abogado para tratar de impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Está alegando que no estabas en tu sano juicio cuando los firmaste. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no tiene bases legales sólidas. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde demuestras claramente total lucidez. Además, el hecho de que planificaste meticulosamente tu partida y estés viviendo de forma independiente en Suiza contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias, alegando preocupación por tu bienestar. También quiso detener el proceso de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado, y ella misma firmó los documentos donde reconoce que David perdió su trabajo otra vez, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Samantha para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Daniel, quiero que prepares una demanda por difamación contra mi hija. Sus falsas alegaciones sobre mi estado mental podrían afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió Daniel con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que enfrente las consecuencias legales de sus acciones. 2 días después, me presenté en el consulado estadounidense en Zúrich para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico estadounidense que me examinó era un hombre mayor y experimentado, que inmediatamente entendió la situación. Señora Davis, me dijo después de una exhaustiva evaluación de 3 horas, no solo está en perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran admirable lucidez y valentía. Su hija claramente está tratando de manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. ¿Eso quedará oficialmente documentado? Absolutamente. Enviaré un informe detallado a servicios sociales explicando que sus alegaciones son infundadas y que usted está viviendo una vida independiente y saludable en Suiza. Esa misma tarde, recibí una llamada de la trabajadora social. Señora Davis, hemos recibido el informe médico del consulado. Está claro que las alegaciones de su hija son infundadas. Vamos a cerrar el caso y notificar a Samantha que sus quejas no tenían fundamento. Gracias, respondí. ¿Esto quedará en algún tipo de registro?
Sí, quedará documentado que presentó una queja falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que podría tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Samantha no solo había fracasado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de presentar quejas falsas. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento desde el consulado, sentí una extraña mezcla de emociones. Vindicación, ciertamente. Había probado que mi mente estaba sana y mis decisiones eran propias, pero también una profunda tristeza. ¿Cómo había deteriorado tanto mi relación con mi hija hasta este punto? ¿Había alguna forma de volver desde este nivel de traición? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ingrid. ¿Cena Fénix esta noche? Todo el club se está reuniendo para celebrar el cumpleaños de Eleanor. Nos encantaría que te unieras. Sonreí, sintiendo una ola de gratitud por estas mujeres que se habían convertido en mi sistema de apoyo en tan poco tiempo. Estaré allí, respondí, y tengo una victoria para compartir. Esa noche, rodeada de mis nuevas amigas, relaté la saga del intento fallido de Samantha de declararme mentalmente incompetente. Las mujeres escucharon con expresiones que iban desde la indignación hasta sentimientos de conocimiento. Movimiento clásico, dijo Eleanor, levantando su copa de vino. Mi hijo intentó lo mismo cuando me negué a poner mi casa a su nombre. Por las mujeres fuertes que no serán controladas. Todas chocamos copas, y por un momento, el dolor de la traición de Samantha fue eclipsado por el calor de este círculo de comprensión. Todas éramos Fénix, resurgiendo de las cenizas de la decepción familiar para crear nuevas vidas en nuestros propios términos. Más tarde esa noche, decidí hacer algo que había estado contemplando durante semanas. Escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia. No para Samantha, sino para otras madres que podrían estar viviendo en situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. Escribí durante 4 horas, documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había tomado para reclamar mi dignidad y mi vida. Era una carta de 20 páginas que titulé Cuando el amor de una madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 72 años. Decidí enviar la carta a un blog en línea que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el coraje para cambiar radicalmente sus vidas. El acto de poner mi experiencia en palabras fue catártico, transformando mi dolor privado en algo que podría ayudar a otros. Mientras finalmente me iba a la cama esa noche, agotada pero extrañamente en paz, me di cuenta de algo importante. El cruel deseo de cumpleaños de Samantha me había dado inadvertidamente un regalo precioso, la libertad de finalmente vivir para mí misma. Una semana después de enviar mi carta al blog, recibí una entusiasta respuesta de la editora. Nancy, escribió, su historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con su experiencia. ¿Estaría dispuesta a participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Dudé. Revelar mi rostro públicamente haría más fácil que Samantha me encontrara si realmente lo intentaba. Pero luego pensé en todas las mujeres que podrían beneficiarse de escuchar mi historia, mujeres que se sentían atrapadas en dinámicas familiares tóxicas, que creían que el sacrificio maternal significaba la completa anulación de sí mismas. Lo haré, respondí, pero bajo una condición. Que no revelen mi ubicación exacta. La entrevista se realizó por videollamada la semana siguiente. Hablé durante casi 2 horas sobre mi viaje, desde el momento en que Samantha deseó mi muerte hasta mi nueva vida en Suiza. No me contuve, compartiendo tanto el dolor de la traición como la euforia de la libertad. Lo más difícil de superar
expliqué a la entrevistadora. Fue la culpa. Las madres estamos condicionadas a creer que la felicidad de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, incluso cuando son adultos. Me tomó 72 años entender que yo también importo, que mi felicidad cuenta. A medida que me adaptaba a la vida en Suiza, fui desarrollando una rutina. Clases de alemán 3 mañanas a la semana, pintura de acuarela los martes y jueves, y brunch dominical con el Club Fénix. Poco a poco iba mejorando con el idioma, aunque todavía dependía mucho del inglés en la mayoría de las situaciones. Mi relación con Ingrid se profundizó hasta convertirse en una amistad genuina. Ella entendía mis luchas con el idioma y la cultura de una manera que nadie más podía. Cuando llegué aquí por primera vez, me confió durante uno de nuestros cafés matutinos. Lloraba cada vez que tenía que ir al supermercado. Me sentía tan indefensa, tan perdida, pero mejora, te lo prometo. Tenía razón. Poco a poco, iba encontrando mi camino. Aprendí a navegar el sistema de transporte público, descubrí cafés favoritos y rutas para caminar, e incluso hice amistades tentativas con algunos de mis vecinos. Pero todavía había días difíciles. Días en los que extrañaba a mis nietos tan agudamente que se sentía como un dolor físico. Días en los que cuestionaba mi decisión de dejar todo atrás. Días en los que la barrera del idioma me dejaba sintiéndome aislada e incompetente. En uno de esos días, recibí un correo electrónico inesperado. Era de David, mi yerno. Nancy, escribió, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Samantha te dijo fue imperdonable y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el coraje de confrontarla porque dependíamos tanto de tu ayuda financiera. Su correo continuaba. Quiero que sepas que los niños te extrañan terriblemente y no entienden por qué no vienes a verlos. Samantha les ha dicho que estás enferma y no puedes visitar, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El mensaje terminaba. Sé que probablemente es demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y cuánto sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el correo 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente escribí: David, agradezco tu honestidad, pero las disculpas después del hecho no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme alejada, pero me dio una sensación de validación que había estado necesitando durante años. Esa noche, compartí el correo de David con Ingrid durante la cena en su apartamento. Es un comienzo, dijo con cautela, pero observa cómo incluso en su disculpa, sigue centrándose en él y en Samantha. Dependíamos tanto de tu ayuda financiera, como si eso excusara su comportamiento. No había captado esa sutileza, pero Ingrid tenía razón. La disculpa de David, aunque aparentemente sincera, seguía enmarcando su maltrato hacia mí como una desafortunada necesidad en lugar de una elección cruel. ¿Y los niños?, pregunté, expresando finalmente la preocupación que me había estado carcomiendo durante semanas. ¿Estoy equivocada al mantenerme alejada de ellos? Ingrid consideró esto cuidadosamente. Los niños son inocentes, sí, pero considera esto. ¿Qué lección aprenden si su abuela regresa después de que su madre le deseó la muerte? ¿Que no hay consecuencias para la crueldad? ¿Que las mujeres mayores pueden ser descartadas y aún así volverán corriendo cuando se las necesiten?
Sus palabras me hicieron pensar. ¿Qué tipo de ejemplo estaría dando si permitiera que Samantha me tratara así sin consecuencias? Puedes mantener una relación con tus nietos sin habilitar a su madre, sugirió Ingrid. Sigue escribiéndoles. Envíales regalos para sus cumpleaños, pero no regreses corriendo solo porque te extrañan. Al día siguiente recibí noticias de Daniel que me hicieron sentarme de la impresión. El banco había aprobado mi petición de reclamar la casa como cofirmante de la hipoteca. Dada la repetida pérdida de empleo de David y la documentación de su inestabilidad financiera, el banco acordó que había un riesgo significativo de incumplimiento. El proceso de ejecución hipotecaria ha comenzado, explicó Daniel por teléfono. Tienen 90 días para desalojar o refinanciar, pero dada su situación financiera actual, la refinanciación es poco probable. Sentí una mezcla de emociones, vindicación, ciertamente, pero también una extraña tristeza. Esa casa había sido el escenario de tantos recuerdos familiares, tanto buenos como malos. Había ayudado a Samantha y David a elegirla. Había pasado innumerables vacaciones y cumpleaños dentro de sus paredes. Y ahora se la estaba quitando. ¿Qué les pasará?, pregunté. Tendrán que encontrar un lugar más pequeño para alquilar, imagino, dijo Daniel. El mercado inmobiliario está fuerte en este momento, así que la casa se venderá rápidamente. Como cofirmante, recuperarás tu inversión inicial de $150,000 más intereses acumulados, aproximadamente $35,000. Era una suma significativa, dinero que haría mi nueva vida en Suiza aún más cómoda. Pero más importante era justicia. Durante años había vertido mis ahorros en esa casa mientras Samantha y David vivían por encima de sus posibilidades, seguros en el conocimiento de que yo siempre estaría allí para rescatarlos. No más. Esa noche recibí una llamada frenética de Samantha. Casi no contesto, pero algo me dijo que debería escuchar lo que tenía que decir. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó tan pronto como contesté. El banco dice que estamos perdiendo la casa. ¿Dónde se supone que vamos a ir? ¿Qué pasa con los niños? Deberías haber pensado en los niños antes de decirme que tu mayor deseo era que yo muriera, respondí con calma. Fue un error, un momento de ira. ¿Y ahora nos estás castigando haciéndonos quedar sin hogar? No fue un error, Samantha. Fue la culminación de años tomándome por sentado, de tratarme como un cajero automático en lugar de como tu madre. Y no estarás sin hogar. Solo tendrás que vivir dentro de tus posibilidades por una vez. Los gemelos tendrán que cambiar de escuela, dijo con la voz quebrada. Tendremos que mudarnos a un lugar más pequeño en un distrito diferente. ¿Es eso lo que quieres? ¿Castigar a tus propios nietos? Por un momento, dudé. La idea de Emily y Alex teniendo que dejar a sus amigos y entornos familiares tocó mi corazón, pero luego recordé todas las veces que Samantha había usado a los niños para manipularme, para extraer dinero, tiempo o trabajo emocional. Los niños se adaptarán, dije con firmeza. Los niños son resilientes. Y tal vez esto les enseñará una importante lección sobre las consecuencias. Has cambiado, dijo Samantha, su voz repentinamente fría. Antes te preocupabas por nosotros. Todavía me preocupo, Samantha. Por eso estoy haciendo esto. Porque a veces lo más amoroso que un padre puede hacer es dejar que su hijo enfrente las consecuencias de sus acciones. Colgué, con las manos temblorosas pero con mi resolución intacta. Por primera vez en nuestra relación no estaba cediendo. No estaba corriendo a arreglar todo. Estaba dejando que Samantha experimentara las consecuencias reales de su comportamiento en el mundo real. Fue un punto de inflexión en mi propio viaje de sanación. Finalmente me había liberado del ciclo de habilitación y sacrificio que había definido nuestra relación durante décadas.
El domingo siguiente, compartí este desarrollo con el Club Fénix. Las mujeres escucharon atentamente, sus rostros reflejando varios grados de comprensión y apoyo. «Estás haciendo lo correcto», me aseguró María. «Mi mayor arrepentimiento es no haber establecido límites con mi hijo antes. Seguí dando y dando hasta que no me quedó nada, y luego me descartó de todos modos. Se siente cruel, sin embargo», admití. «Los niños aprenderán una valiosa lección», completó Eleanor por mí. «Que las acciones tienen consecuencias. Que tratar mal a las personas eventualmente te alcanza». Estas son lecciones de vida importantes de las que demasiados padres protegen a sus hijos. Helga, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. «Cuando dejé Dinamarca, mi hijo le dijo a todos que lo había abandonado a él y a sus hijos. Olvidó mencionar los años de abuso emocional, el dinero que pidió prestado y nunca devolvió, la constante crítica y falta de respeto. Tomó 2 años, pero eventualmente la verdad salió a la luz. Ahora tenemos una relación de nuevo, una más saludable, con límites y respeto mutuo». Sus palabras me dieron esperanza. Quizás, con el tiempo, incluso Samantha podría llegar a entender las razones detrás de mis acciones. Quizás eventualmente podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables. Pero por ahora, necesitaba enfocarme en construir mi nueva vida. Un día, una palabra en alemán, una acuarela a la vez. Un mes después, recibí una llamada de Daniel con noticias que me dejaron momentáneamente sin palabras. «La casa se vendió, Nancy», anunció, «por $410,000, bien por encima del valor de mercado. Después de pagar la hipoteca restante, recibirás $185,000 como cofirmante que reclamó la propiedad. El dinero será transferido a tu cuenta suiza antes del fin de semana». Me senté, tratando de procesar la información. Casi $202,000. Una pequeña fortuna por cualquier estándar. Dinero que había pensado perdido para siempre cuando se lo di a Samantha y David. «Hay más», continuó Daniel. «Tu apartamento también se vendió. Después de comisiones y gastos, el monto neto es de $95,000. En total estaba recibiendo casi $300,000 en activos que había dado por perdidos. Con mis ahorros existentes y las inversiones que había hecho en Suiza, mi patrimonio neto ahora superaba los $500,000. A los 72 años, era más rica de lo que había sido en toda mi vida. «¿Qué hay de Samantha y David?», pregunté. «¿Dónde están viviendo ahora?» «Se han mudado a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad», me informó Daniel. «David finalmente consiguió un trabajo en la planta manufacturera. Es menos dinero del que ganaba antes, pero es estable. Y Samantha también tuvo que volver a trabajar. Está trabajando como asistente administrativa en la escuela secundaria local». Había una extraña satisfacción en saber que finalmente estaban viviendo dentro de sus posibilidades, asumiendo la responsabilidad de sus propias vidas en lugar de depender de mí para rescatarlos cuando tuvieran problemas. Esa noche, celebré en mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champán francés y brindé por la valiente mujer que había tenido el coraje de comenzar de nuevo, cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en todo el viaje. Había comenzado este viaje como una madre rota y humillada, devastada por las crueles palabras de una hija desagradecida. Pero ahora era una mujer independiente, financieramente estable, rodeada de amigos genuinos y viviendo la vida que siempre había soñado. Al día siguiente me reuní con Hans Meyer nuevamente para discutir qué hacer con mi recién descubierta riqueza. «Con este capital adicional», explicó, «potencialmente podría comprar una pequeña casa aquí en Suiza. La propiedad es cara,
pero con sus activos está a su alcance. Ser propietaria de su hogar proporcionaría estabilidad a largo plazo. Por primera vez me permití considerar la posibilidad de establecerme en Suiza permanentemente, no solo como una visita prolongada, sino como mi nuevo hogar. Me gustaría eso, admití, pero todavía estoy luchando con el idioma, y me preocupa estar aislada, especialmente a medida que envejezco. Hans sonrió comprensivamente. Muchos expatriados enfrentan estas preocupaciones. ¿Ha considerado vivir en una de las comunidades de retiro internacionales? Ofrecen lo mejor de ambos mundos, una calidad de vida suiza con un sistema de apoyo de habla inglesa. Me mostró folletos de varias aldeas de retiro alrededor de Zúrich y Ginebra, diseñadas específicamente para expatriados. Se veían hermosas, elegantes apartamentos con vistas impresionantes, opciones de comedor comunitario, personal médico en el sitio y una red social incorporada de otros jubilados internacionales. Esto podría funcionar, dije, sintiendo una oleada de emoción. Podría tener mi propio espacio, pero también ser parte de una comunidad. La semana siguiente, Ingrid y yo visitamos 3 comunidades de retiro diferentes. La tercera, Lakeside Gardens, inmediatamente se sintió adecuada. Estaba ubicada en una ladera con vista al lago de Zúrich, con terrenos bien mantenidos y apartamentos luminosos y espaciosos. Los residentes eran una mezcla de estadounidenses, británicos, alemanes y otros europeos, la mayoría en sus 70 y 80 años. «Puedo verte aquí», dijo Ingrid mientras recorríamos una hermosa unidad de 2 habitaciones con un balcón frente al lago. «Es perfecto. Lo suficientemente cerca de la ciudad para la cultura, pero lo suficientemente tranquilo para pintar y escribir». Tomé mi decisión en el acto, dejando un depósito por el apartamento. Estaría listo en 2 meses, después de algunas renovaciones menores para acomodar mis necesidades específicas. Mientras firmaba el papeleo, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión de vida importante basada únicamente en lo que yo quería, no en lo que beneficiaría a Samantha o a cualquier otra persona. Era a la vez aterrador y estimulante. Durante este periodo de transición y estabilidad recién descubierta, decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas: escribir un libro sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté a una editorial suiza especializada en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Brigitte, se interesó de inmediato. «Nancy», me dijo durante nuestra reunión, «su historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero del que rara vez se habla abiertamente. El abuso emocional por parte de hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto». Pasé los siguientes 3 meses escribiendo «Cuando el amor duele», liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentaba no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje para priorizar el propio bienestar. Escribir fue terapéutico, permitiéndome procesar mis experiencias de una nueva manera. Entrevisté a otras miembros del Club Fénix, incorporando sus historias y perspectivas para proporcionar un punto de vista más amplio. El libro no trataba de vilipendiar a los hijos adultos, sino de ayudar a las mujeres mayores a reconocer patrones no saludables y reclamar su dignidad e independencia. Mientras tanto, mi relación con mis nietos continuó a través de correos electrónicos regulares y ocasionales videollamadas que David facilitaba sin el conocimiento de Samantha. Los gemelos se estaban adaptando a sus nuevas circunstancias mejor de lo que había esperado.
Emily estaba floreciendo en su nueva escuela, donde se había unido a un club de arte. Alex había hecho amigos con niños del vecindario y parecía más resiliente que nunca. Ahora vivimos en una casa más pequeña, me dijo Emily durante una videollamada, pero tengo mi propio rincón en la sala donde puedo dibujar. Papá colocó un estante especial solo para mis materiales de arte. Y mamá es diferente, agregó Alex. No nos compra tantos juguetes, pero está más en casa debido a su nuevo trabajo. Ahora ayuda con la tarea. Parecía que el cambio de circunstancias había forzado a Samantha a estar más presente como madre, lo cual era un resultado positivo inesperado. ¿Extrañan la casa antigua? Pregunté con cuidado. Ambos se encogieron de hombros de esa manera casual que tienen los niños. A veces, admitió Emily. Pero nuestro nuevo apartamento está más cerca del parque y ahora podemos caminar a la escuela en lugar de tomar el autobús. Los niños, como le había dicho a Samantha, eran realmente resilientes. Se adaptaban al cambio mucho más fácilmente que los adultos, encontrando alegría en placeres simples en lugar de posesiones materiales. El libro se publicó 8 meses después de mi llegada a Suiza y rápidamente ganó seguidores. No fue un bestseller global, pero encontró su audiencia. Mujeres en situaciones similares que necesitaban orientación y validación. Las cartas que recibí de lectoras fueron profundamente conmovedoras. Leí su libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 35 años. Escribió María desde España. Su historia me ayudó a entender que el amor verdadero no requiere autodestrucción. Me escribió Carmen desde México. Después de leer su libro, vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño apartamento que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz. Compartió Rosa desde Argentina. Pero la carta que más me conmovió llegó 1 año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Andrea. Señora Davis, escribió, tengo 30 años y tengo una madre de 65 años que ha sacrificado toda su vida por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Samantha la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi mamá y me disculpé por todos los años de darla por sentado. También le dije que quiero ayudarla a cumplir sus propios sueños, en lugar de ayudarla a disfrutar de su propia vida. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para prevenir que otras familias pasaran por la misma destrucción. Había un significado en mis sufrimientos y ayudaba a romper el ciclo de explotación maternal para al menos una familia. Me mudé a mi nuevo apartamento en Lakeside Gardens, justo cuando el otoño pintaba el campo suizo en brillantes rojos y dorados. La comunidad me dio una cálida bienvenida y rápidamente establecí nuevas rutinas. Desayuno en el comedor comunitario donde podía charlar con otros residentes, clases de pintura en el centro de actividades, caminatas junto al lago cuando el clima lo permitía. Mi alemán mejoraba constantemente, aunque todavía dependía del inglés para la mayoría de las interacciones complejas. Pero ya no me sentía como una extraña indefensa. Suiza se estaba convirtiendo en mi hogar de una manera que no había creído posible cuando llegué por primera vez, desesperada y con el corazón roto. El Club Phoenix seguía siendo mi ancla emocional. Ampliamos nuestras actividades más allá de los brunchs dominicales para incluir excursiones de un día por Suiza, noches de cine e incluso un retiro de fin de semana en los Alpes. Estas mujeres me entendían de maneras que incluso mis amigas más antiguas en mi país nunca habían podido. Compartíamos una experiencia común que nos había dado forma.
el dolor de la traición familiar y el coraje para comenzar de nuevo. Deberíamos comenzar una organización formal, sugirió Helga durante una de nuestras reuniones. Una red de apoyo para mujeres en nuestra situación. Hay tantas ahí fuera que se sienten atrapadas y no saben que hay una salida. La idea resonó en todas nosotras. Comenzamos a reunirnos más regularmente, desarrollando materiales y recursos para mujeres que experimentaban abuso emocional familiar. Mi libro se convirtió en una de nuestras herramientas principales, pero también creamos foros en línea, seminarios web y, eventualmente, un pequeño programa de becas para ayudar a mujeres con necesidades financieras a hacer la transición hacia la independencia. Lo que había comenzado como mi escape personal de una relación tóxica estaba evolucionando hacia algo más grande, un movimiento de mujeres apoyando a mujeres, rompiendo el ciclo de explotación y sacrificio que había definido el amor maternal durante generaciones. 2 años después de mi dramática partida, mientras me asentaba cómodamente en mi nueva vida, recibí una carta física en mi buzón. La letra en el sobre me era desconocida, pero la dirección del remitente hizo que mi corazón se saltara un latido. Era de mis nietos. Con dedos temblorosos, la abrí para encontrar una tarjeta hecha a mano decorada con dibujos coloridos. En el interior había mensajes de ambos gemelos, ahora de 12 años. Querida abuela Nancy, había escrito Emily con su pulcra letra. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas muy malas y por eso decidiste comenzar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en Suiza si quieres que lo hagamos. Te queremos, abuela. Alex había añadido. PD, mamá es diferente ahora. A veces llora cuando mira tus viejas fotos. Papá dice que lo siente, pero no sabe cómo decírtelo. Creo que te extraña mucho. La tarjeta incluía varios dibujos que habían hecho de mí viviendo felizmente en las montañas suizas, rodeada de flores y caras sonrientes. Habían imaginado mi nueva vida como una especie de cuento de hadas, y en muchos sentidos no estaban muy lejos de la realidad. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta, no de tristeza, sino por la comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si significaba alejarme de personas que amaba. Los gemelos habían aprendido una importante lección sobre respeto y consecuencias que les serviría bien en sus propias relaciones. Decidí escribirles. Mis queridísimos Emily y Alex, vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os quiero profundamente y siempre lo haré, sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis tomar vuestras propias decisiones, las puertas de mi corazón y mi hogar siempre estarán abiertas para vosotros. Hasta entonces, quiero que sepáis que vuestra abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Mantened este amor que sentís por mí, pero también aprended de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Os quiero con todo mi corazón. Incluí varias fotografías de mi vida en Suiza, mi apartamento con vista al lago, las mujeres del Club Fénix durante una de nuestras salidas, yo en mi caballete pintando un paisaje. Quería que vieran que realmente estaba prosperando, no solo sobreviviendo. En cuanto a Samantha, no estaba lista para contactarla directamente. La herida que me había infligido seguía siendo delicada, incluso después de 2 años. Pero algo en la carta de los gemelos sugería que podría estar experimentando un remordimiento genuino.
Quizás algún día, cuando hubiera pasado más tiempo, la reconciliación podría ser posible. No un retorno a la antigua dinámica, sino algo nuevo, construido sobre el respeto mutuo en lugar de la explotación. Una semana después de enviar mi respuesta a los gemelos, recibí un correo electrónico inesperado de David. Nancy, gracias por escribir a los niños. Estaban encantados de recibir tu carta y fotos. Quiero que sepas que las cosas han cambiado aquí. Samantha ha estado viendo a un terapeuta durante el último año. Está trabajando en muchos problemas. Su relación contigo, sus expectativas, su necesidad de control. Ha sido un viaje difícil para ella, especialmente aceptar la responsabilidad de su comportamiento, pero está progresando. Estamos bien económicamente ahora. Fue un ajuste difícil al principio, vivir dentro de nuestras posibilidades, pero en realidad ha sido bueno para todos nosotros. Los niños han aprendido el valor del dinero de una manera que nunca habrían aprendido en nuestra antigua vida. Samantha me ha preguntado varias veces si sé dónde estás. He mantenido mi promesa de no decírselo, pero creo que genuinamente quiere disculparse. Si alguna vez te sientes lista para escucharla, házmelo saber. Leí el correo varias veces, tratando de procesar mis sentimientos. ¿Estaba lista para escuchar a Samantha? ¿Para abrir esa puerta aunque fuera una rendija? No estaba segura. Parte de mí quería mantener la vida pacífica que había construido, libre del drama y la manipulación que habían caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Otra parte anhelaba algún tipo de cierre, algún reconocimiento de sus propios labios de que entendía el dolor que había causado. Decidí discutirlo con el Club Fénix en nuestra próxima reunión. Estas mujeres se habían convertido en mis consejeras de confianza, y su sabiduría colectiva me había guiado a través de muchas decisiones difíciles. Confía en tus instintos, aconsejó María cuando compartí el correo electrónico de David. Si no estás lista, no estás lista. No hay un cronograma para sanar de la traición. Pero considera esto, añadió Helga. Las personas pueden cambiar. No siempre, no completamente, pero sucede. La pregunta es si estás dispuesta a arriesgarte a salir herida de nuevo para descubrir si Samantha es una de las que ha cambiado verdaderamente. Reflexioné cuidadosamente sobre sus palabras. Al final, le escribí a David. Gracias por respetar mi privacidad y por ser un puente hacia los gemelos. Me alegra escuchar que Samantha está recibiendo ayuda. Ese es un paso importante. En cuanto al contacto directo, no estoy lista todavía, pero no estoy diciendo nunca, quizás con el tiempo. Por ahora, por favor, continúa siendo mi conexión con los niños. Eso significa más para mí de lo que puedo expresar. Era una pequeña apertura, ni un rechazo ni un abrazo, un reconocimiento cauteloso de que, si bien el pasado no podía borrarse, el futuro permanecía sin escribir. Hoy, 3 años después de ese terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Zúrich, mirando las montañas mientras escribo las páginas finales de mi segundo libro. Tengo 75 años, con activos de más de $600,000, una modesta cantidad de seguidores como autora, queridos amigos de todo el mundo y una paz interior que nunca pensé que experimentaría de nuevo. Samantha me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más espectacular posible. Lo que nunca calculó fue que al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino también a la persona que había mantenido su mundo financiero estable durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella, una dura pero necesaria lección sobre las consecuencias de la crueldad y la ingratitud. Mi nueva vida fue mi regalo para mí, una segunda oportunidad para vivir auténticamente, para valorarme tanto como había valorado a los demás.
y valió cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor que me trajo aquí. Porque a veces la única manera de salvarte a ti misma es tener el coraje de perderlo todo para renacer como la persona que siempre estuviste destinada a ser. ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad la estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con interés tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.